الشام. شوفوا شو صاير فينا، قتل وتشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. يا أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا، قتل وتشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شو عملنا لا تقتلنا. أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شو عملنا لا تقتلنا، شو عملنا لا تقتلنا. احمونا من ضرب النار، احموا طفولتنا، هدموا فوقي سقف الدار، حرقوا مدرستنا. احمونا من ضرب النار، احموا طفولتنا، هدموا فوقي سقف الدار، حرقوا مدرستنا. يا عالم شو يلي صار، يا عالم شو يلي صار، سكوتكن بموتنا. طفل الشهيد. من حقنا نعيش بأمان وحرية وكرامة، من حقي أحيا إنسان ارسم أحلامي. من حقنا نعيش بأمان وحرية وكرامة، من حقي أحيا إنسان وارسم أحلامي. في الحولة قتلوا الأطفال والدم النازف شلالوا، وينك يا أمتنا؟ أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان، أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان. يا حبيبتي والله لا يدوك يا حبيبتي، لا تخافي، بس توعديني ما تخافي. ولا ما بخاف. في الأوبر ما نضربك أوبر. يا عالم مدوا ايديكن ما بتردوا علينا ليش؟ يرضيكن اطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش. يا عالم مدوا ايديكن ما بتردوا علينا ليش؟ يرضيكن اطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش. يا عالم بكفي سكوت، يا عالم نحنا منموت والله
Saya nak memiliki Pokok kita bangsa. Ayo yang saya beri yang tanjak wah kembali pula. Ayo Raja mananya juga kerana Afrika Bukti. Mananya juga kerana yang mereka menanti. Cuma yang kata Bukti pula. Nak kejonal maksudnya itu yang tadi Bukti. Chips pasti berbukti sama bocah. China sekali menyaki. Malam ini wah kembali pula. Unang minimat kabut saya hangra supaya mata. Saya hangra supaya mikariak dan cikti. Usta, runan cikta apiatista. Sipi ya pinya runa purista. Julia ya pinya. Suwa ya pinya. Takkan aku ya pinya. Dan juga saya lihat wow kipan kuna malam ini. Kunabi. Awalak tak kunabi. Elvas Kalkan, Irán ya está conada. Estados Unidos, Israel busca, Siti Paisa Munachka, Yamba, Wawa Kunata Siti Baru, Pilapi Wawa Kunata Siti Baru, Paisa Kusta Chukra Wawa Kunata, Pilapi Bomba Wawa Siti Baru, Jai Juali Kaka, Wawa Kipanikuna, Jai Chapa Sutin Piruanku, Ampi Chicago, Jai di Supai, wow, kita di Puna, Supai di Uman Cinta Mirachi, di Karachi, mana kita kamu takut kansi, ini tahan, mana Supai tahan, hati pasunju, untuk kangra kuna Supai tahan mana, hari ini hati pasunju, dokanci titi janji, lausa kusum, sumakta awana kusta. Sumakta Kuyana Costa, Sumakta Alpanchikta Costa, Causa Inichikta Mirachista, Ayilta Causa Kunachikta, Sumakta Causa Kunachikta, Pusilla Causa Kunachikta, Pauke Maricuna, Amaya, Rojo Casonchu, Amaya Chay Supa y Masanta Casonchu, y Mapakta Guman Chikaskan. Kamu tak guna jikbak ni kaka. Inagpaka, kamu tak kusong pawit guna. Dahil bakit, dahil kawaw ka dahil na, dahil pujisak, imam kasanta wala kunapa. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy día vamos a tocar un tema para la humanidad, para el tahuantinsuyo, bastante doloroso, que es el tema de la guerra que está afectando a todo el mundo y al margen de cómo nos está afectando económicamente, el otro aspecto en la forma en que nos está afectando mucho más profundamente, que está afectando a nuestra humanidad, acelerando un proceso de bestialización de importantes sectores de nuestra sociedad y que evidentemente nos va a conducir, querrámoslo o no, aceleradamente al proceso transhumanista que significará la extinción definitiva de la humanidad como tal. Y queremos tocar el tema de la agresión de la bestia colonialista en contra de Irán desde el ángulo que no se está tomando en consideración, pero que es sumamente importante entenderlo, que es el ángulo del fanatismo religioso. Esta guerra, pues, dentro de sus características, contiene el aspecto fanático religioso. Israel means the spark, the point in the heart that is like an alien force within a hostile land or a hostile country. But I'd like to say this circle is the hostile land, and this is Israel.
Rav writes ego. The ego. And we found here should really try to conquer that ego, to correct it. So first, we have to strengthen ourselves. Strengthen ourselves and also bestow upon the ego by ourselves, give them the light after we correct ourselves, and that's it. And that's how you correct it. That's how you correct the whole world. But our mission is, in fact, we're not coming from here. We came from there. Like this. This is Israel at their root. So we went through such a route that took us inside by what's called the shattering of the vessels, the shattering of the collective soul. And we went in, and now at first we're broken there inside, and we have to become corrected, and to the extent of our correction, we correct the collective ego. Who's the chief of staff that sent this command unit? Him, the Creator. Israel is a part of Him. It's called Galgalta Enaim. En el libro de Éxodo y también en el libro de Deuteronomio, hablamos de la misbá de destruir y aniquilar a la nación de Amalek. Dice el Rambam en la misbá 188 y también 189 y también en el mandamiento negativo 59, que hay una misbá y una orden de borrar de entre todos los descendientes de Asaf, los descendientes de Amalek, varón y mujeres, jóvenes y viejas. Asaf, que es el símbolo de todas las naciones, cristianas o no. Que es el símbolo de todas las naciones, cristianas o no. Asaf, quien en términos modernos es básicamente, ya sabes, uno de ellos es América. Uno de ellos es América. ¿Cuál es la diferencia entre un Dom y Amalek? Hablamos de un Dom siendo el abuelo de Amalek. Amalek es alemán, entonces, ¿quién es un Dom? Un Dom incluye la mayor parte de Europa, incluye los Estados Unidos de América. Incluye la mayor parte de Europa, incluye los Estados Unidos de América. Es el Imperio Romano que nunca fue destruido. Pero para aquellos de ustedes que no entienden que Italia es la sede del Imperio Romano de un Dom, aunque un Dom está disperso, muchas otras naciones hoy que hablan idiomas latinos que tienen algo de Imperio Romano, incluida América. Incluida América. Ellos son los primeros. Entonces, un Dom está en todas partes y los Estados Unidos de América también son parte de un Dom. Todo comenzó, por supuesto, con Asaf. Asaf se convirtió en un Dom, que es una nación. Y luego se convirtió en Roma. La Torá dice que Asaf es un Dom, la Gemara dice, el Talmud dice que Roma, que un Dom es Roma, es un Rumi. Dome se convierte en América, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un Dom después de todo. Como dijeron nuestros sabios, Alakaj y Asaf son el Yaakov. Es una ley de la naturaleza que Asaf siempre odiará al pueblo judío. Odiará a Jacob. Jacob es el pueblo judío. Y Asaf es el mundo no judío. Y Asaf es el mundo no judío. En Isaías capítulo 63, el día del día grande y terrible del Señor, dice que el Señor saldrá de un lugar llamado Dom y aplastará un Dom. Ahora, solo soy un locutor aquí, ¿de acuerdo? En el entendimiento judío, un Dom realmente está hablando del cristianismo. En el entendimiento judío, un Dom realmente está hablando del cristianismo. ¿Quién es Amalek? Amalek es Reshit Goim. Los judíos fueron tan reverenciados por todo el mundo cuando salieron de Egipto.
Pero cuando los vio Amalek, que es nuestro, el nieto de Asaf, el hermano de Jacob, vino Amalek y atacó a los judíos. Y por eso Dios nos manda que nunca olvidemos esto. Es por eso que la lectura de la Torá más importante del año es Tachor. Dios ordena a Moisés que le diga a Yahushua que debe aniquilar a Amalek. Y esta batalla entre Amalek, el bien y el mal, va de generación en generación. Así que Amalek, sabemos que Hitler y Haman y toda esa otra bandilla de personas que querían aniquilar a los judíos son parte de esta terrible bandilla. Porque Amalek es el enemigo de esta oscuridad. Son la antítesis de la piedad y la santidad. Todo lo que representa la nación judía, si la nación judía representa la humildad, la piedad, la luz, son tinieblas. Y se nos ordena destruir esto porque Amalek no es solo una nación física, es una energía espiritual. Es una fuerza negativa de la oscuridad. Como misma de la Torá, uno de los 613 mandamientos es recordar borrar la nación de Amalek. Incluso el recuerdo de ellos. No solo físicamente para borrarlos de la faz de la tierra. Cualquier cosa que nos recuerde sobre ellos es la misma de descartarlo y borrarlo de la faz de la tierra. Hasem le dijo al rey Saúl, ahora es tiempo de destruir a Amalek. No dejes un sobreviviente. Destruid a toda la nación de Amalek, con sus animales, todo lo que les pertenece. A ningún judío se le permite disfrutar de ella. No dejes ningún recuerdo de ellos. Hasem dijo, no tengas piedad de los niños. Mata a todos sus hijos también. No tengas piedad de los niños. Mata a todos sus hijos también. ¿Por qué? No hay diferencia entre ellos y sus hijos. Dentro de 10 años, estos niños te atacarán en el camino. Hasem lo sabe, Dios lo sabe. Matas a todos los hombres y a todas las mujeres. Te llegarán hasta el cuello. Incluso los bebés que son amamantados. ¡Asombroso! Mi sorbeache, todas las hachas, todas las cabras, camellos, burros. No dejes nada, ningún recuerdo de esta inmunda nación. ¿Por qué son las naciones? ¿Por qué son los verdes? Los idólatras. ¿Por qué son Mefuamin? ¿Qué es Mefuamin? Mefuamin significa que son impuros. Su estado natural es ser impuro. El estado natural del niño es la impureza. Borra el nombre de Amalek. No lo olvide. Suponemos que de todos modos, todo enemigo de Israel, todo antisemita, proviene de la simiente de Amalek. Esto es lo que dijo Hasem. Pakadete y etasher asa Amalek li Israel. La naturaleza de esta nación, Amalek, no sabemos quién es Amalek. Suponemos que son los alemanes, después de ver lo que hicieron en el Holocausto, no solo a los judíos, al mundo entero. Y no son solo los alemanes, es la mayoría de los países europeos. Y no son solo los alemanes, es la mayoría de los países europeos. Ahí es donde está Amalek. Como pueblo bendecido con una larga memoria, nosotros, como judíos, invocamos textos sagrados e historias antiguas para guiarnos en tiempos de incertidumbre. Sí, la situación hoy es espantosa. Pero no tiene precedentes. En Estados Unidos hoy tenemos la supremacía blanca. En la Torá teníamos a Amalek. Borrar la memoria de Amalek es una orden militar, literalmente para destruir a Amalek. Para todos los antisemitas, su día se ha ido. Si decide convertirse en un grupo abierto de antisemitas, sus días estarán contados. Alguien de las fuerzas especiales judías te eliminará, al igual que eliminan a cientos de criminales musulmanes, cientos de yihadistas cada año. Te sacarán a ti también. La Torá dice que las personas que adoran ídolos como tú, cuando hay un Sanedrín, ¿para matarlos? Sí. Eso es lo que dice la Torá. Entonces sabemos cómo se siente el pueblo judío con respecto a los cristianos, ¿sí? Que discrimines a los cristianos. Los cristianos son idólatras. La Torá dice que el cristianismo es adoración de ídolos. Déjame preguntarte. Bueno, ¿cuál es el castigo si transgredes las leyes de noajidas o noeicas? Muerte. Ahora, técnicamente hablando, veo a cualquiera en la iglesia, y se están inclinando. No son judíos, puedo dispararles. No es un problema. No son judíos, puedo dispararles. No es un problema. Preguntando qué va a pasar con los Goyim y Moshiach Tzums. ¿Serán destruidos y aniquilados? ¿A quién le importa? Alguien preguntó a quién le importa. Bueno. Como nación, dejarán de existir, incluso como individuos. Cada individuo, sin supervivientes.
no solo como nación, dejaran de existir, incluso como individuos. Como Goyim, se han ido. Su personalidad, como existen, como existirían independientemente de Cristo, bueno, no existen. Se fueron. En terminología moderna, lo llaman genocidio cultural. Los progresistas le dan un término. Se llama genocidio cultural. Usan la palabra genocidio. Entonces, la opinión que dice, si un personaje llamado por los chiitas será aniquilado, pero los chiitas, básicamente aprendieron que habrá un genocidio cultural. ¿Sabes qué? Los Goyim tal como existen, como Goyim, si les preguntan, se acabó. Botella a la botella. Most Christians believe that the Judaism of the Old Testament is very similar to Judaism today. Yet the Jewish Encyclopedia, in its article on Judaism, says modern Judaism and the Judaism of the Old Testament are very different. It says that after Nebuchadnezzar conquered Judah in the 6th century BC and led the Jews to distant Babylon, the Jews were faced with challenges to their faith they had never before experienced. Ever since the time of Solomon, the religion of Israel had centered around the magnificent temple in Jerusalem, with its sacrifices and rituals. The question now became, how could one be a true Jew in a very foreign, even hostile environment? The need arose for a certain class of lay priests, called scribes or sopherim, to interpret the law in this new setting and make it workable. In time, these scribes became what the New Testament calls the scribes and Pharisees, the greatest legal authorities of Israel for all ages. The Pharisees said there were really two inspired revelations to the Jews. There was the written law of Moses, received atop Sinai, but there was also the oral tradition, acquired by 70 elders, who came to the base of the mountain, but were forbidden to proceed farther. The Pharisees said that these 70 elders, or Sanhedrin, received a much more extensive and profound revelation than Moses, a revelation which was never written down, yet took precedent over the written law. When Jesus came on the scene, his reaction was to bitterly denounce this counterfeit tradition. Christ said the Pharisees, by their tradition, had made the law of God of none effect. He considered the Pharisees the most dangerous leadership Israel ever had. In 70 AD, Jerusalem was destroyed by the Romans. Although Jewish sects such as the Sadducees now disappeared, the Pharisees emerged with even greater power over the Jewish people. The Jewish Encyclopedia describes the new role of the Pharisees. With the destruction of the temple, the Sadducees disappeared altogether, leaving the regulation of all Jewish affairs in the hands of the Pharisees. Henceforth, Jewish life was regulated by the Pharisees. The whole history of Judaism was reconstructed from the Pharisaic point of view. Pharisaism shaped the character of Judaism and the life and thought of the Jew for all of the future. In 135 AD, all Jews were expelled from Palestine. The Pharisees led most Palestinian Jews in a mass migration back to Babylon. The majority of Jews were already in Babylon and had been since the time of Nebuchadnezzar 600 years earlier. Yet around 140 AD, Babylon became the acknowledged land of refuge for world Jewry. For another 1,000 years, Judaism flourished in Babylon under the leadership of the Pharisees. Great academies of the rabbis were established and thousands of new laws formulated. There, those same Pharisees who killed Jesus Christ remained the undisputed rulers of Judaism. In Babylon, the Pharisees codified their oral traditions into the Babylonian Talmud, the written form of that oral tradition which Jesus so bitterly rebuked. The Talmud reveals how deep was Israel's apostasy. In her beginning, God gave the Hebrews the loftiest, the most upright literature and ethics the world has ever known. Yet when they turned their backs on him, they produced the Talmud, a work which has aptly been called a monument to human folly. The Talmud also helps us understand the basis for Christ's unflattering descriptions of the Pharisees. Jesus described the Pharisees as hypocrites, children of hell, blind guides, whited sepulchres, full of dead men's bones.
He even described the Pharisees as children of their father the devil, a murderer from the beginning. The Talmud confirms Christ's words. In the Talmud, in Treatise Sanhedrin, an extensive passage describes the right of the Pharisee to kill anyone, just as long as he did so indirectly. As one of dozens of examples, the Talmud tells us that if one bound his neighbor and he died of starvation, he is not liable to execution. In such an indirect manner, the Pharisees also killed Christ. Manipulating the Romans to actually wield the spear and sword, the Pharisees claimed, as their descendants do today, that since the Romans were the direct cause of the death of Christ, it is the Romans, not the Jews, who are guilty. Christ also called the Pharisees adulterers, an adulterous generation. The Talmud provides generous loopholes for adultery. It says the penalty for adultery does not include sex with a minor, the wife of a minor, or the wife of a heathen. The Talmud also encourages seduction of unwed adolescent girls called designated bondmaids. But it's important how such rapes are performed. With the designated bondmaid, one is guilty only in the case of natural connection, but not in the case of perverse connection. The Pharisees reasoned that rape in a perverted manner is outside the jurisdiction of the law. Normal rape, however, was punishable. In Babylon, sexual perversion of every kind had been a way of life for millenniums. The Pharisees were deeply influenced by such practices. In 3 of the major treatises of the Talmud are found extensive passages which give legal endorsement to seduce and marry 3-year-old baby girls. In fact, many of the greatest rabbis of the Talmud, including Simeon ben Yochai, upheld this privilege. Today in Israel, thousands of Jews go to Meron every year to venerate the memory of Simeon ben Yochai, one of the most respected rabbis in the history of Judaism. In one of dozens of endorsements of child sex, Simeon ben Yochai said, "A proselyte under the age of 3 years and a day is permitted to marry a priest." Agreeing with ben Yochai, the great Rabbah said, "When a grown-up man has intercourse with a little girl, it is nothing, for when the girl is less than this, 3 years and a day, it is as if one put the finger into the eye." The footnote to this passage says, "As tears come to the eye again and again, so does virginity come back to the little girl under 3 years." The same section confirms that sexual activity with small boys is in the same category. The intercourse of a small boy is not regarded as a sexual act. In addition to adulterers, Christ, in the story of the Good Samaritan, portrayed the Pharisees as racial bigots, too self-righteous to respond to the suffering of one who was not a Jew. It is true, because of the wickedness of the Canaanites, which included sodomy and infant sacrifice, Israel had been commanded by God to be harsh in her treatment of the inhabitants of the land. God made it clear that the Canaanites were not simply to be avoided, but destroyed. By the time of the New Testament, this method of preserving God's kingdom by separation and the sword had become obsolete. God no longer made a racial difference between men. But the Pharisees were unfazed by God's new agenda. The Talmud was finally written down nearly 5 centuries after Christ, yet its critical, even homicidal attitudes toward Gentiles might have been lifted out of the book of Joshua. However, the quickest way to grasp the Talmudic view of Gentiles is not directly from the Talmud, but from the Jewish encyclopedias. If we quote an isolated opinion from the Talmud, a rabbi may quickly object, saying, "But that is not the overall opinion of the Talmud. That is not the definitive view." What the Jewish Encyclopedia provides us is a definitive overview of perhaps hundreds of rabbinic statements on any subject, giving us accurate summaries of what the Talmud generally teaches. In its article on Gentiles, the Jewish Encyclopedia begins to define what makes a Jew so different from a Gentile. According to the rabbis, only Israelites are men. Gentiles they class not as men, but as barbarians. Since Gentiles are not men in the fullest sense, so the Gentile is not a neighbor of a Jew.
Further, since Gentile laws were too crude to admit of reciprocity, meaning too crude to be taken seriously, the Gentile was forever beneath the Jew. Gentiles were outlawed by God from the beginning, and thus had no property rights. The Almighty offered the Torah to the Gentile nations also, but since they refused to accept it, he withdrew his shining legal protection from them and transferred their property rights to Israel, who observed his law. Since the Talmud outlawed the child, or issue of a Gentile, as that of a beast, a Gentile had as little legal rights in a Jewish court as did an animal. The Talmud states that if a Gentile sue an Israelite, the verdict is for the defendant, the Israelite. Conversely, if the Israelite is the plaintiff, he obtains full damages. Because the Talmud conspires against Gentiles, if a Jew was ever caught telling a Gentile what the Talmud really says, such a person deserves death. So vile was the nature of a Gentile that the great Simeon ben Yohai said, "The best among the Gentiles deserves to be killed. The best of snakes ought to have its head crushed." Nurit Peled Elhanan is a professor of language and education at the Hebrew University of Jerusalem. Following the death of her 13-year-old daughter in a suicide bombing in 1997, she became an outspoken critic of the Israeli occupation. Peled Elhanan's book, due out in November 2011, is entitled Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education. She argues that the textbooks used in the Israeli school system marginalize Palestinians and are designed to prepare Israeli children for military service. She analyzed Israeli textbooks, studying their use of images, maps, layouts, and language in the subjects of history, geography, and civic studies. Alternate Focus spoke with Nurit Peled Elhanan about her research. We first asked how she became interested in studying Israeli textbooks. When I started, I saw that the question of the representation of Palestinians seems quite important to study. How are Palestinians represented in Israeli textbooks? And I think the overarching question was, how come Israeli boys and girls who are educated on supposedly very enlightened humanistic values end up being such horrible monsters in the army? And I thought that some of the answer can be found in textbooks, because textbooks are books that students must read for the examination, whether they like it or not. So, and I don't think there are many students that are interested in getting information about history and things like that from other sources. This is not in their interest. So the only thing they know is what they find in textbooks, what they are taught in class. So I thought it would be very interesting to see how Palestinians are represented, and because Israeli students are drafted to the army right after high school. A month after high school, a year after, but right after high school. So they go with this knowledge into the army. And since they never or hardly ever meet Palestinians face to face or speak to them, although they may live 50 to 100 meters from them, this is what they know. I read a lot about the way the third world is represented in other textbooks in the world, in Europe or here, like Indians, First Nations, etc., etc. And I came across the strategies of racist discourse, and what caught my eye was that all these categories really apply to Israeli textbooks. First of all, not to represent them at all. For example, visually, Palestinians are not represented at all in Israeli textbooks. Now, Israeli textbooks are trade books. It's a private industry, so you have a lot of them. They have to be authorized by the ministry, but they are not issued by the ministry. So you have a lot and lots of books. So in all these books, tens of books that I looked at, you cannot find one photograph of a human being who is a Palestinian. And if you think that
we have 20% of Israeli citizens are Palestinians, not to speak about the Palestinians in the territories, in the occupied territories, who are about 5 million. It's a bit odd. You never see a Palestinian doctor or teacher or child. And the only way they are represented are as the problems and threats Israel considers them to be. For example, as terrorists, so you see face-covered figures, or as primitive farmers. You see farmers behind the primitive plow with oxen, or in racist cartoons that really look like Alibaba sort of cartoons that were painted and drawn by European artists in the 18th or 19th century, which don't represent anybody who really lives in Israel, but wherever they speak about the citizens of the state, of the Arab, what they call the Arab citizens, this is what you see, these images. So they're either refugees, primitive farmers, terrorists, or absent. For example, you can see, I don't know, in a chapter called The Refugee Problem, they show you an over-flooded street in a poor neighborhood with no people, and they tell you this is the Palestinian problem. Or you can see an aerial photograph of some shanty town, and they tell you this is a Palestinian refugee camp. But you never see people, you never see human beings. So this is one thing, not to show them at all. The other thing is to show them or to speak about them as problems. They usually speak about the Palestinian problem, which is quite shuddering, you know, in a Jewish state, when you remember that the Jews were labeled the Jewish problem about 60 years ago. So it's always in a group, it's always as a collective, and it's always as a problem, threat, and even poisonous problem. And all this is part of what is called the categories of racist discourse. This is how racist discourse acts, both visually and verbally. So this is something that really was very surprising to me. I also was very interested in seeing and studying the concept of death. How is death presented to these children? Because Israelis are really educated to worship death, to sacrifice themselves for the country or for whatever, and to see nothing wrong in the death of Palestinians, or maybe not to see anything wrong, but to see it as the lesser evil if it brings any good consequences to us. So I wanted to see into that, and I studied how, for example, massacres are represented, how they are described. I studied the genres of representation of this kind of description, and it always in a sort of very simplistic narratives that have what I should call mythological logic. Like, you know, Oedipus killed his father, but he saved the city. Something like that. So, yes, unfortunately, many people were killed, but it was the guarantee for a Jewish state with a Jewish majority. For example, the massacre of Kibbia, which was headed by Ariel Sharon and his notorious unit of killers, the 101 Killers unit that went to Kibbia to avenge a murder of a Jewish woman and her 2 children in Yahud. Yahud was a cleansed Palestinian city re-inhabited by Jewish immigrants, mostly from Arab countries. And after she was killed, they just went to the nearest village that had nothing to do, or maybe has something to do, I don't know, but they didn't come from there, and killed the whole village, just demolished all the houses on the families. And this, after describing this, the school books say that this and other such reprisals, it was not the only one, restored the dignity and the morale to the army and the confidence to the Jewish citizens. So you always have this kind of mythological logic, yes, unfortunately, and they give you some reasons like the soldiers didn't know the people were hiding in their houses that night. Where would they be?
or the loudspeaker didn't work, so they didn't hear us calling them to leave their houses, which is exactly the same argument they gave in Gaza now, in the last, I don't know, massacre of Gaza. Yes, we told them to leave, but they didn't leave. So you always have these kinds of excuses and this kind of presentation which says that any evil done to them is condoned as long as it saves a greater or an equal evil to us. And with this message, they go to the army, and you see that this is the kind of argumentation they always have there. The whole education, everything that has to do with holidays, with memorial days, we have like 3 or 4 of them, the literature, the songs, the programs, everything is oriented towards the army. The army is like the peak of your education, the high point of what it's all about. In high school, they actually bring military people to lecture to the children and to kind of lure them into joining the elite units of fighters and combatants. This is the role model. The role model is the combatant, is the Ariel Sharon type. And they do it, they come to school and they do these lectures, and they also have during high school whole weeks that they spend in military camps, and they get military education to get a feel of it. And this is the aim of their life, to be good soldiers and preferably combatants. I mean, I would say killers, but you know. También es un honor y un privilegio hablarle al pueblo del Líbano y de todo el mundo. Quizás con suerte, inshallah, llega a Palestina y también al pueblo de Gaza. Hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría, su verdad, para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo. Es fundamental que el mensaje que representa a los judíos, fiel al judaísmo y fiel a la Torá, sea escuchado y aceptado en todo el mundo. La opinión y lo que decimos yo y mis colegas, o por ejemplo ahora en Ginebra, en Suiza, en la conferencia de la ONU, lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada, que viven en Al-Quds, los que viven en Nueva York y Canadá, en Reino Unido, donde quiera que estén en todo el mundo. Los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel. Nuestra religión es contradictoria, diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel. Nuestra religión del judaísmo son 3000 años para estar subordinados a Dios, para emular a Dios. Así como Dios es compasivo, nosotros debemos ser compasivos, no matar ni robar. Y el sionismo es un movimiento de 150 años. Es una transformación al nacionalismo. Es gente que detestaba la religión judía. Decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía, un hogar nacional vacío de piedad. Pero querían hacer esto en un lugar práctico, en una tierra donde deberían tener éxito. Querían ir a Uganda, a la Patagonia, una tierra muy exuberante. Pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo, para ser un país soberano, necesitaban que el mundo los apoyara. Entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo, se disfrazaron con el nombre de Israel, que es Jacob, y la Torá Israel, la estrella de David, y le dicen al pueblo, oh, Dios nos dio la tierra y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro. Esto es falso, evidentemente falso, es mentira, es repugnante, criminal y una nakba. Desde su punto de vista, ¿cuál es la solución? La solución a esta cuestión es eliminar por completo el Estado de Israel, el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron. La ayuda del Todopoderoso. El pueblo confunde el judaísmo, el pueblo judío con el sionismo y el Estado de Israel. Entonces piensan que si dices que el Estado de Israel debe ser desmantelado, debe terminar, eso significa, Dios no lo quiera, una tragedia para el pueblo judío o la nación judía o el judaísmo. Pero eso no es cierto. Por el contrario,
Los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años. Los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la Inquisición. Y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío, abrazaron a los judíos. Pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno. La diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz. Siempre vivimos juntos, creemos en un solo Dios. Tenemos una religión claramente diferente, pero eso nunca fue un problema. El pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán. Los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío. Nuestros mayores rabinos, autoridades de la Torá, surgieron de las tierras árabes musulmanas. Rambán, Maimónides, Abu Xeira, todos estos grandes gigantes del liderazgo judío, los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el Imperio Otomano en Palestina vivimos juntos. No hubo ningún problema. Lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa, que no eran religiosos, obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra. Y de esa manera están sofocando, oprimiendo y desterrando, rechazando a la población indígena, al pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras, no son antisemitas, lo que ellos llaman antisemitas, no son antijudíos, simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas. Se debe hacer con un perpetrador sobre ellos, entonces se oponen. La pregunta es, ¿cuándo se elimina esta ocupación? ¿Existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes? No. Es decir, las razones detrás de esta guerra, más allá de las consideraciones geopolíticas, estratégicas y todo ese conjunto de formas de expresión que tienen los políticos y los comunicadores empleados de los mismos organizadores de esta guerra, tiene un componente esencial en los propósitos políticos del sionismo, del nacionismo ahora, que son la conquista del Gran Israel y simultáneamente el avance en la conquista del mundo bajo el poder y dominio de los sionistas, que no se pueden concebir independientes a su hermano gemelo. El sionismo, como corriente política de fanatismo religioso, tiene hasta 3 componentes. El sionismo, basado en la distorsión del judaísmo, y el nacionismo, basado en la distorsión del cristianismo. El sionismo, pues, crea un dogma distorsionando el judaísmo, y eso lo dicen los mismos judíos, para aprovechar e imponer su dominio a nivel mundial, en los mismos términos que lo hace el nacionismo, que se origina en la distorsión del cristianismo protestante. Entonces, hay cristianos sionistas y hay judíos sionistas, y también hay ateos sionistas. O sea, el sionismo no se reduce ni se limita a la distorsión del judaísmo. Si bien el AIPAC suele considerarse un motor del cabildeo sionista en Washington, son los cristianos sionistas, un número mucho mayor, quienes constituyen la columna vertebral del apoyo incondicional estadounidense a Israel. Cristianos Unidos por Israel, el grupo insignia del movimiento, cuenta con más de 10 millones de miembros, pero el número real de estadounidenses que comparten su ideología probablemente sea mucho mayor. Who defend the anti-Semitic chants of "from the river to the sea." It is time for you to resign so we can finally dispose of your Jew hatred on the ash heap of history.
El sionismo cristiano fusiona la fe con la política. Enseña que la creación de Israel en 1948, su ocupación de tierras palestinas y su continuo asentamiento ilegal forman parte de un plan divino que conduce al regreso de Jesús. Con raíces en las interpretaciones protestantes del siglo XVI de la profecía bíblica, el movimiento considera el supuesto control judío de Tierra Santa como un preludio necesario para la segunda venida. Apoyar a Israel en esta teología no es solo política, es profecía. Hello, I'm Pastor John Hagee, the founder and national chairman of Christians United for Israel, also known as CUFI. Over 40 years ago, my wife Diana and I felt the Lord's direction to create a night to honor Israel, an event that would bring Christians and Jews together in an atmosphere of honoring the Jewish people for their contributions to Christianity. Today, CUFI is the foremost pro-Israel grassroots movement dedicated to educating, motivating, and empowering millions of Americans to speak and act with one voice in defense of Israel and the Jewish people. Y detrás de todo esto no está sino el poder económico anglosajón que ha creado todas estas coartadas para consolidar e incrementar su poder de dominio mundial. Los judíos askenazí son anglosajones, los cristianos sionistas son anglosajones. Entonces el origen se tiene que ver en el mundo anglosajón, que es la base social que está en la cima de la pirámide del poder mundial. Las grandes corporaciones que tienen el mayor poder en esa pirámide económica mundial son corporaciones de base anglosajona. Entonces es importante visualizar que en esta guerra están pues implicados judío-sionismo, cristiano-sionismo, ateo-sionismo y poder económico anglosajón. I don't want to get too far away from the Federal Reserve System, because what I really want to tell you about today is these consortium of central banks are set up to rob the population of the entire world. We hear about the third world and the developing countries and so forth, and they're being robbed just the way people in Canada and the United States are. It's the same system. It works for everybody. And that's why you send the troops around to different countries to institute some vague purpose, some political purpose, which no one really understands and no one really cares about. But what is going on is the grand Nazi scheme. There's only one political party in the world today, and that's called the Nazis. And you say, well, Adolf Hitler died in 1945, and that was the end of the Nazi Party. But that's because you've never been told what the origin of Nazi is. NA is National Socialism, which was the German Nazis. And in 1923, there was a double agent who came to Hitler, and he said to Hitler, look, your Nazi party is not, your National Socialist Party is not getting off the ground. You need an alliance. And he suggested that they ally with the Zionist Party. So the NA of National Socialism joined with the Zionist Party in the World Zionist Party in 1923, and ever after was known as the Nazis, NAZI. The ZI was for Zionists, but of course no one knew that, because our popular mythology is that the terrible Nazis were attacking the Jews. But what we were never told is there was a great schism in the Jewish community of the world between the Zionists and the non-Zionists. You see, the non-Zionists were the Orthodox Jews who believed you could not have a Jewish state until the Jewish Messiah came. They didn't acknowledge Christ as Messiah, so they were waiting for their own Jewish Messiah to come. Then you would have a Jewish state, and that Jewish state would rule the world. But the Rothschilds in 1828 decided they couldn't wait for the Jewish Messiah, so they started what they called Reform Judaism under Moses Hess. And Reform Judaism said, yes, you can have a Jewish state before the Messiah comes. And the reason you could have it was the Rothschilds had made so much money
they said, we'll buy our own states. So the Rothschilds sent people out to the Middle East to have Jewish settlements, and which is today the state of Israel, totally created by the Rothschild money. And so Reform Judaism then became the cause of a great schism between Orthodox Jews and Reform Jews. Now, no one has ever told you this, I'm sure, but you think that the Jewish community is monolithic. In fact, it's split sharply down the middle. But even today, they have riots in the Jewish parliament between the Orthodox Jews and the Reform Jews. And they cannot agree on anything because the basic premise is a fundamental disagreement over whether a Jewish state should even exist today. So in Germany in 1923, the German Jews were quite prosperous and quite happy, and they were not interested in becoming Zionists, and they were not interested in going to Palestine. After all, they had beautiful mansions in Germany, they had symphony orchestras, they had art, they had everything, and they were accepted in the community. As Ezra Pound said, Germany was the least anti-Jewish country in Europe. When you went over into Poland and Russia, you had very strong feeling against Jews. But in Germany, they were accepted and happy, so why would you ever have an anti-Jewish government in Germany? And of course, Hitler, allying himself with the Zionists, he said, after all, you're right. He said, we have the same goals. And so he allied with the Zionist party, and the mission of the Nazis was to force the anti-Zionist Jews to accept Zionism. And this is what the concentration camps were about. They put the anti-Zionist Jews in the concentration camps, and they were placed under the direct administration of the Sonderkommandos, who were the Zionist Jews. So the concentration camps were run by the Zionist Jews in order to punish and get rid of the anti-Zionist Jews, which they did. And of course, that's a part of the Holocaust that you were never told, that this was a fundamental Jewish disagreement, which the German people, that Daniel Goldhagen wrote a book in which he said all Germans cooperated in their anti-Jewish feeling and the Holocaust, which was not true at all. The Germans did not even know what was going on, most of them. It's just like in the United States, when we were perfecting the atomic bomb and bombed Hiroshima and Nagasaki, the American people knew nothing about it. It was forbidden to mention the atomic bomb. I was serving in the Air Force at that time. We never heard of any atomic mission or atomic bomb until the bomb was dropped on Hiroshima. So you could say the American people are guilty of the greatest atrocity, the dropping of the atomic bomb on Japanese civilians. But that isn't true. The American people knew nothing about it. I knew nothing about it in the Air Force. And I was right there. So these things go on without the knowledge of the people or the approval of the people. But of course, they have to accept the results. These things happen, and you're stuck with it. So this is the real story of Zionism, that the Nazis. So then, well, if the Nazis had allied with Zionists, why didn't the Nazi Party survive? Well, what happened was, in 1945, after the German military was defeated, they brought in the German leaders, the German generals at the Nuremberg trials, tried and convicted and executed them. They had to execute them because they didn't want them around to testify that about the alliance between the Nazis and the Zionists. The Zionist secret was safe, and now the Zionists were now in command of the world because their National Socialist allies were now gone from history, and the Zionists had a free reign, so they set up the State of Israel. And in fact, some Jews themselves even claim that there should be a statue to Adolf Hitler in Israel because he created the State of Israel, which is absolutely true. Because there again, the big job of the criminals is to keep the truth from the people. They want, not only do they want you not to find out anything, but they flood you with disinformation. Most of the stuff that you get in the press is absolute lies, and if it's not lies, it's spin or distortions. Ahora bien, ¿en qué sentido se han lanzado a mover esta agresión, esta guerra genocida, bajo un manto, bajo un carácter
de tipo religioso. Tanto los judíos sionistas, liderados por Netanyahu, y los cristianos sionistas, liderados de momento por Trump, tienen como motor de movilización y soporte social el fanatismo religioso. Esta es, pues, de acuerdo a ellos, una guerra religiosa en la cual el pueblo elegido de Dios o el pueblo al cual Dios le reservó el destino manifiesto de conquistar ya no solamente el continente, sino el mundo, se sustenta permanentemente de argumentos religiosos que abonen a esa idea fanática, criminal. Si vemos las características de las guerras que sostienen los judíos sionistas o los cristianos sionistas, vamos a poder comprobar que todas han sido guerras de agresión, guerras genocidas, guerras donde se ha infligido la máxima crueldad sobre todo y principalmente a la población civil. Guerras a través de las cuales se expresa su fanatismo religioso en la forma satánica, porque, por ejemplo, hay una constante en la agresión a las poblaciones civiles, y esa constante es ensañamiento de lo más brutal con los niños. Eso lo ha demostrado durante casi un siglo los sionistas en contra del pueblo palestino y los cristianos sionistas en el genocidio en contra de las naciones ancestrales del norte del continente y los golpes de Estado y las guerras acometidas en el sur del continente. Esa constante, pues, es crueldad, sadismo, ensañamiento con la población civil y con los niños. Recordemos, por ejemplo, lo que ha sido las matanzas durante la Guerra Sucia en Perú, la masacre de Apomaca, por ejemplo. Tanto el terrorismo de Estado como el terrorismo de Sendero Luminoso han tenido, pues, finalmente detrás de sí los autores intelectuales y los manejadores del terrorismo, que son los mismos a los cuales se les ha ido señalando como imperialismo yanqui. Esa constante de crueldad se ha multiplicado y se ha puesto de manifiesto mucho más abiertamente en la última etapa del genocidio palestino para terminar con la limpieza étnica y la agresión a Irán para iniciar esta guerra de características igualmente de una crueldad y ensañamiento con la población civil. Y la pregunta lógica, cuando tratemos de entender esta guerra, en sus motivaciones religiosas están. Hay un componente ritual, que es el ensañamiento con los niños. Y que al final, si lo vemos en el análisis más profundo, a largo plazo, es el proceso de castración del futuro de los pueblos a los que ellos consideran goyim, gentiles, todos aquellos que no sean judíos sionistas. El pueblo elegido de Dios, o sea, ellos, no solamente son guerras genocidas, sino simultáneamente quieren asegurarse de un resultado estratégico castrando a los pueblos, sea exterminando a sus niños, o sea, la continuidad de su linaje. No hay continuidad si no hay niños. No hay continuidad si no hay natalidad. O sea, hay un componente de desesperación del judío sionismo de aplastar, de concluir un exterminio a tal nivel que incluso los sobrevivientes no tengan posibilidades de reproducirse. ¿Qué clase de Dios habrá elegido ese pueblo? Esa es la pregunta fundamental, que poco se hace. ¿Qué clase de Dios elige ese pueblo
para que implemente un proceso de destrucción permanente y brutal, sádica, genocida y ritualística de particular ensañamiento con la niñez. Pues hay una respuesta desde el punto de vista de la misma mitología religiosa a la que hacen alusión el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, las religiones abrámicas. Es decir, ese Dios no puede ser otro que el Dios del mal, Satán, y de ahí satánicas. Es pues un dogmatismo satánico, es decir, aquel que se presenta con recursos, con discursos, con poses, con formas, con envoltura pacífica, cuando encarna lo peor de la violencia y la guerra en contra de la humanidad. Ese doble rostro de presentarse como el bien para ejecutar el mal es lo que caracteriza a la bestia satánica. Por eso en la mitología cristiana hablan de que el diablo, el demonio, te tienta, te trata de engañar. Ese es el juego de la bestia para poder imponer el mal. Entonces, es lo que caracteriza el comportamiento de la bestia satánica. Permíteme pasar a la razón por la que apoyo esto. Dijiste que este ataque apoya a Israel, y solo quiero señalar que los países que Irán ha bombardeado incluyen a Israel, Irak, Pakistán, Siria y Qatar. Los países atacados por Irán en los últimos años o a través de representantes respaldados por Irán en la región incluyen a Israel, pero también Líbano, Siria, Irak, Pakistán, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Qatar y barcos en el Mar Rojo. Por cierto, ha habido condenas de los ataques en todas direcciones, incluido Chipre tras nuestro ataque desde Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Jordania, Marruecos, Egipto, Australia, el Reino Unido y Pakistán, el Reino Unido e incluso la autoridad palestina, que calificó los ataques de Irán contra los Estados Árabes como violación de la soberanía de los Estados Árabes y del derecho internacional. Así que, sin duda, ayudaría a Israel. Estoy de acuerdo en que no habría un régimen asesino y demente en la región construyendo ojivas nucleares o desarrollando capacidades nucleares que puedan ir más allá del uso civil. Y entraré en las pruebas de ello en un minuto. Pero creo que debes tener en cuenta que todos estos países árabes que apoyan la lucha del pueblo palestino también supieron que fueron atacados por este régimen demente, trastornado e irracional, dirigido por millions. The longer I live, the more I realize that puritanical, ideological approaches to situations like this are not helpful. On one side is the Lindsey Graham, John Bolton types, where they are actively calling for regime change. We want to go all in and take out the regime. It's time for us to close the chapter on the Iranian Ayatollah and his henchmen and start a new chapter in the Middle East. And that sounds good, doesn't it? But what have we learned when it comes to wars, and especially wars in the Middle East? What you draw up on a whiteboard rarely happens. What you think theoretically is going to occur, there might be unintended and unforeseen consequences, especially when you're talking about a country 2.5 times the size of Texas. It has 90 million people and was an ancient and great power with well over a dozen ethnic groups. Who's going to run the country exactly, Lindsey Graham? This sounds like Hillary Rodham Clinton in Libya.
So I'm pointing to the first extreme right now, the neoconservative extreme. We must go take off the head of the snake right now. And Donald Trump is doing a phenomenal job of resisting these calls for regime change. He's playing around with it on Truth Social, as he should rhetorically. President Trump should rhetorically taunt and rhetorically threaten regime change. Absolutely, he should engage in information warfare. Yeah, the Ayatollah is awful, but maybe he's one of the few guys that can keep that country together and not have a 90 million person civil war. Iran is hugely diverse. It is a massive country. Typically in the Mideast, it's very messy, creates a quagmire, and then there is civil war. And then you have a major refugee concern of Mohammedans that will come to Europe and endanger more Christians and Jews, and Mohammedans that will come to America. No, that is wrong. So that is one extreme. The other extreme is one that I have deep respect and reverence for, because I actually think if we had that other extreme, we would not have invaded Iraq. This other extreme is philosophically important. It's important to consider, and that's the Ron Paul extreme. But the Ron Paul perspective is strictly isolationist. He would say, who cares if oil goes to $140 a barrel? That's not our role. We don't need to police the Strait of Hormuz. It doesn't matter if Iran gets a nuclear weapon. Kind of fortress America, fortify it, and let the rest of the world do what it wants to do. Sounds good, but it doesn't work, as the American economy is actually largely dependent on intertwined global trade. You don't have to like it. It's the way it is. I honestly don't think the neoconservative extreme needs to be represented philosophically anymore. It's uninteresting to me. They've done a mess of Iraq, Afghanistan, Libya, the entire Middle East, Ukraine. We know what the neoconservatives believe. Let me tell you what President Trump has in front of him. And this is the stuff of which statesmen are made. A statesman is a man at the highest moment when you have the weight of the shoulders, like Churchill or Lincoln, of the world on your shoulders. You act with prudence and not on ideological fervor. So on one side, he's getting phone calls from Lindsey Graham. Mr. President, we need to invade Iran and liberate the mullahs. Wrong. Like, that's a non-starter. I'm sorry, George W. Bush, that was an administration ender for George W. Bush. And the more that we remind people about Iraq and Afghanistan, I actually think it allows us towards a healthy way of viewing what's happening in Iran. And then the other side, which is the online MAGA base, especially the younger MAGA base, is very against U.S. involvement in Iran. And I understand it. I share it. I get it. I totally understand it. We've known nothing but quagmire, lies, deception, intel agencies that have spied on Trump, intel agencies that lied about weapons of mass destruction, intel agencies that misled us about Libya, intel agencies that led us about almost every single corner of the region. Everybody stopped. They were ready to make a deal. We would have made a deal that was great for everybody. No nuclear weapons. You can't give them nuclear weapons. Now they're going to have a nuclear weapon. But I wanted to make a deal with them. No nuclear weapons. You can't have nuclear weapons. Nuclear weapons are the single greatest threat to this world. I just didn't want Iran to have a nuclear weapon. I said, you know, we're going to make a great deal. Everybody's going to be happy. You're going to be rich as hell again. Everything's going to be great. But you cannot have a nuclear weapon. We have no idea how this is going to work out. But I encourage you, as you view the next couple of days, to not view things overly ideological. In fact, we should resist ideological fervor, saying, oh, take out the oil fields. No one wants poverty for the Iranian people. You take out the oil fields, get ready for $180 a barrel gas, a lot of Iranians starting to starve, and potentially an Iranian civil war. Take out the Ayatollah. Resist that temptation. Estamos viendo, pues, es una guerra religiosa, en la cual la religión es el satanismo y se presenta bajo el enmascaramiento del supuesto judaísmo y el supuesto cristianismo protestante. En ese caso ellos tienen una máscara que les ha resultado sumamente efectiva, porque millones y millones de cristianos protestantes en Norteamérica son
capaces de aplaudir y de alentar el genocidio bajo el argumento de que efectivamente Israel es el pueblo elegido de Dios. En ese momento todos esos cristianos, todas esas personas que son de familias muy caritativas, bondadosas en apariencia, son capaces de aplaudir, alentar la ejecución de los más horrendos crímenes de lesa humanidad y estar dispuestos y envían a sus propios hijos a que acometan esos crímenes, en tanto soldados implementadores de esa guerra. Y no tienen ninguna vergüenza porque están convencidos de que están actuando en nombre del bien, que están actuando bien. Ni siquiera razonan las cuestiones elementales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer mi país fuera buscando agredir a otros países en todo el mundo? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no simplemente mi país se defiende, que nadie lo agreda y vive en paz tranquilamente creando sus propias condiciones de desarrollo? ¿Por qué ellos aceptan y alientan que mi país tiene que irse a todas partes del mundo, crear bases militares, hacer guerras aquí y allá, en una constante de masacres sin descanso? Porque la misión del pueblo elegido de Dios es expandirse en todo el mundo a controlarlo, para imponer el dominio y el poder absoluto, en este caso, ¿de quién? Desde el punto de vista religioso, de Satán, de la bestia. Eso es según la mitología de estas religiones. Así piensan. Puede parecer bastante complejo el entender, pero si se quiere entender hay que ponerse a valorar, por ejemplo, eventos de una magnitud tan monstruosa como la red del agente del Mossad israelí Epstein, que parcialmente se hicieron público y demostraron que detrás del comportamiento de estas élites que están decidiendo estas guerras de agresión hay pues prácticas satánicas. Ahora mismo, Irak está incrementando y mejorando sus instalaciones que van a ser usadas para la producción de armas biológicas. Esas armas de destrucción masiva deberán estar en algún lugar. Ahora mismo, Irán está expandiendo y mejorando sus instalaciones que van a ser usadas para la producción de armas nucleares. No importa por quién votaste, la deuda sigue creciendo y las bombas siguen cayendo. Países que fueron atacados por bombardeos, sabotaje o intentos de golpes de Estado desde la Segunda Guerra Mundial. Por Estados Unidos, China, Siria, Corea, China, Irán, Guatemala, Tíbet, Indonesia, Cuba, Congo, Irak, República Dominicana, Vietnam, Brasil, Congo Belga, Guatemala, Laos, República Dominicana, Perú, Grecia, Guatemala, Camboya, Chile, Argentina, Turquía, Polonia, El Salvador, Nicaragua, Camboya, Angola, Líbano, Grenada, Filipinas, Libia, Irán, Libia, Panamá, Irak, Kuwait, Somalia, Irak, Bosnia, Irán, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Somalia, Irán, Libia. Irán, ninguno. The world is interested in a secret nuclear program in the Middle East. There is a country that won't allow any international inspectors. Israel. Israel has a nuclear weapon. Did you know that? I do. They allow no inspections. They are fully secretive and clandestine about it. And the Americans are fully aware. You know, to drag the world into a regime change war over secret nuclear weapons, when you have secret nuclear weapons. This is Reza Pahlavi, the man Trump and Netanyahu want to install as the new leader of Iran. It all makes sense, doesn't it? Yep. Do not criticize Israel. Hey look, I got a really good Palantir social credit score. It took Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. United States Secretary of State Antony Blinken is warning that Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? And it's a victory to get them 1 year away? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Netanyahu has made 2 tough-talking TV appearances, saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that.
He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors, we're the producers, we're the main actors. The world is our stage. Why should the world tolerate you having nuclear weapons and not, say, Iran? First, again, we never admitted to have such weapons. But the very comparison is, I must say, it's very insulting, and I tell you why. We suffered one Holocaust. We listened to our neighbors. Is it because of the Holocaust that you should be allowed to have nuclear weapons? You know what? This interview was finished now. Your attitude is so hostile, and your questions are so arrogant, I don't want to... He will not be stopped. He will not be silenced by these that have tried to silence them in the Middle East. So I saw these massive events being planned by God and His Holy Spirit. This preservation and the time for it is extended into the Middle East, and especially for God's people in Iran. Hear me, this is a prophetic thing. Where a massive shaking is going to take place in Iran. Now it may sound obvious. No. This is something God ordained. This is not something Obama ordained. This is not something America ordained. This is something God has ordained. A massive shaking in Iran, which will reveal God's absolute displeasure with Iran and the pact that is presently taking place. And the result will be hundreds of thousands of Christians will be freed in Iran. Y eso no es nuevo en la historia de estas religiones satánicas. Lo vienen practicando desde siglos atrás, pero que ahora se expresan a nivel de una brutalidad siniestra en todos los lugares del mundo a donde están extendiendo su poder. Es el poder de la bestia satánica. Desde el punto de vista religioso es eso. Entonces, la bestia satánica, cuando va a agredir a otros pueblos, cuando va a llevar esas guerras, ese incendio monstruoso de violencia a otros lugares, a otros países, lo primero que hace es satanizar a otros pueblos, desprestigiarlos, tergiversar su cultura, presentarlos como el mal para justificar su acción del bien contra el mal. Es decir, lo satánico consiste precisamente en que el mal disfrazado de bien acusa del mal a pueblos de bien que viven tranquilos su vida. Una vez convertidos en mal, entonces el bien adquiere un supuesto derecho de luchar contra el mal. Por eso el discurso en geopolítica, la bestia satánica colonialista siempre ha desarrollado ese discurso y todo el mundo lo sabe. El imperialismo yanqui, por ejemplo, definió el eje del mal. Y como del eje del mal empezó a definir tales países, y entonces empezaron a decir, bueno, como nosotros somos el bien, tenemos el derecho de atacar y destruir a esos países porque son el eje del mal. Dijeron que iban a llevar la democracia a Irak porque era parte del eje del mal. ¿Qué hicieron en Irak? Destruyeron un país, exterminaron a más de 2 millones de personas, mayor parte civiles. Fueron capaces de utilizar municiones con residuos de la industria atómica que crearon daños no solamente durante la guerra, sino posteriormente como consecuencia de la radiación que había afectado a esos lugares y que ha quedado durante años y seguirá ahí causando
daño a las personas que viven en esas áreas. Identificaron, satanizaron a Libia como parte del eje del mal. Destrozaron Libia. ¿Qué ha quedado en Libia? Destrozaron el país y lo único que queda ahí es violencia al máximo nivel. Toda clase de agresiones, el proceso de bestialización humana en vivo y en directo, incapaces de poder tener un país como lo tuvieron. Un hermoso país destruido literalmente. Y así que hicieron con Siria. Y que hicieron con Palestina, el genocidio más monstruoso que conoce la humanidad. Satanizaron a Irán para justificar la agresión. Y no solamente que justificar la agresión, sino que apunta directamente a descabezar al islamismo chiita, al líder del islamismo chiita. Han pasado, previo a eso, 50 años satanizando a esa religión islámica, que hizo una revolución para sacar del poder al Shah, que era una de las peores dictaduras monárquicas. Entonces, la satanización es constante y nos impide saber y comprender, por ejemplo, qué es lo que realmente es ese país llamado Irán. Han alentado, instrumentalizado rebeliones a través de agentes tanto del Mossad como la CIA, permanentemente tratando de romper y descuartizar ese país. Hasta el momento no lo han logrado, de tal manera que llega un punto en que deciden descargar sobre este país todo el poder de la bestia, todo el poder militar de la bestia, de manera increíble. Entonces, no sabemos. Puedo leer, puedo tener informes, particularmente, nunca he estado en Irán para saber, para tener una idea más o menos certera de ese pueblo. Sin embargo, los hechos son los hechos. No sabemos que Irán nunca haya agredido a ningún país. Sin embargo, los supuestos liberadores que quieren ir a liberar a un país de un régimen teocrático malvado, como dicen, son los que han estado agrediendo a todos los países durante toda su historia en todo el mundo. ¿A cuántos países ha agredido Irán? A ninguno. ¿A cuántos países agredió Estados Unidos y sus aliados? Alguien dijo uno de estos días, en algunos comentarios, una palabra certera, ¿no? Un analista. Estados Unidos e Israel no tienen aliados. Es decir, estas fuerzas de la bestia colonialista no tienen aliados. Lo único que puede tener son compinches, cómplices de las campañas genocidas que realizan. Entonces, los primeros y mayores cómplices son esa base social dogmático-religiosa que alienta y le da soporte económico, social, religioso. El judaísmo sionista y el cristianismo sionista. Particularmente el cristianismo sionista, que representa una fuerza social bastante grande de millones, prestos a aplaudir y a dar el soporte social fundamental para que esto sea posible, para que la bestia pueda cometer los crímenes que está acometiendo en nombre de Dios, en nombre de lo bueno, en nombre de la paz, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia. Todo lo que sabemos en el lenguaje dogmático de la bestia es al revés.
Entonces, esa base social importante que se expresa en el movimiento MAGA ha jugado y aún sigue jugando un rol fundamental. Y es lo que, a mi manera de entender, tenemos que prestar atención como el proceso de bestialización de la humanidad. Como personas sencillas, simples, evolucionan a través del dogmatismo religioso de esta religión satánica a creer todo ese discurso, porque la religión se trata de creencias, por lo tanto, a creer y a comportarse, por un lado, como si fuesen personas de bien, pero cuando se trata de toma de decisiones y acometer empresas en relación a sus semejantes, a los otros seres humanos, sacan garras de bestia, se comportan con una bestialidad increíble. Son capaces de justificar los crímenes más atroces que pueda imaginar la mente humana en esos procesos legales. Para esta gente de MAGA, destrozar con misiles a más de 150 niños de una escuela porque les dio la gana es nada, no significa nada como seres humanos. ¿Por qué? Porque para ellos no son parte del pueblo elegido de Dios y deben ser tratados como animales. Y si hay que deshacerme de ellos, hay que deshacerse. ¿Por qué los niños? Porque así les castramos a ese pueblo. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Dónde está su humanidad? Ni siquiera se percatan de que existen y han existido bebiendo la sangre de los millones de hombres, mujeres y niños de las naciones ancestrales que se borraron del mapa a través del genocidio. Y no conformes de ello, ahora lo extienden ese comportamiento genocida a todos los pueblos del mundo. Cuando la revolución independentista de esta bestia satánica colonialista se extendió hacia el oeste, eliminando millones de personas de las naciones ancestrales, hablaba del destino manifiesto, que Dios le había dado esa misión de extenderse y expandirse en el continente. Pero ahora resulta que ese destino manifiesto se extiende más allá del continente en todo el mundo. Es decir, su tarea genocida se extiende contra todos los pueblos del mundo. Y existen seres humanos capaces de aplaudir eso, como el MAGA y todos los cristianos protestantes en el norte y en todo el continente. Ellos extienden sus tentáculos en toda Sudamérica, en todos nuestros países. Pregunten a cualquier religioso cristiano protestante, mormón y todas las religiones que nos han exportado, y van a encontrar que todos apoyan abierta o discretamente la acción genocida del sionismo, del nacionismo ahora, y quieren que todos sean base social, apoyando y sosteniendo eso. Y no se dan cuenta que para la bestia, eventualmente a futuro ellos mismos van a ser víctimas. Es decir, es una religión que lleva al suicidio. Ahora aplauden a la bestia, ahora le dan soporte a la bestia. La bestia, una vez que ha bebido la sangre de otros pueblos, también va a beber la sangre de ellos, porque no dejan de ser los goyim, los gentiles. Todos los que no son el pueblo elegido de Dios van a ser devorados, porque ese es el Dios al que adoran, ese es el culto que tienen, es el culto satánico. Y todas sus agresiones en esta guerra son agresiones que tienen ese componente satánico contra toda la humanidad. Y no nos damos cuenta en qué nos hemos convertido por haber sido atrapados en dogmas religiosos aparentemente de bien,
pero que en realidad son instrumentalizados por el satanismo. Y nosotros, como tahuantinsuyanos, tenemos que estar cada vez más conscientes de este problema y tenemos que comprender que nosotros tenemos una espiritualidad profunda como tahuantinsuyanos que nos permite relacionarnos en respeto y convivir en cooperación. Eso es nuestro mayor tesoro y para poder hacerlo tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor de recuperar nuestra cultura ancestral, de asimilarla, de comprenderla, de practicarla. Si es así, no solo vamos a ser capaces de restaurar nuestras naciones ancestrales, sino de restaurar relaciones con otras naciones y otros pueblos que sean relaciones de respeto. Seremos capaces de respetar a todas las religiones, sin ser pueblos religiosos, sino espirituales. Seremos capaces de respetar a todas las fe religiosas, en tanto y en cuanto esas, por ser de origen espiritual, en su creencia de Dios del bien, ¿cierto?, pueden tener relaciones de respeto entre todos. Podemos coexistir todas las religiones que quieran, pero no podemos abrirle las puertas al satanismo. Respetarnos entre nosotros y protegernos frente al satanismo. Eso es importantísimo. Y cuando podamos recuperar la espiritualidad ancestral que nos conecta con el gran espíritu creador, podremos respetar y ser respetados. Podremos recuperar nuestra capacidad de vivir tejiendo vinculaciones de armonía. Esa es la esencia de la propuesta de la restauración del Tahuantinsuyo. Propuesta que es totalmente ajena a todas esas ideas del imperio incaico. Ideas que las han creado y nos han machacado la misma bestia colonialista que se ha impuesto a través de 500 años y nos ha alterado la comprensión de la vida y lo ha reemplazado por la subordinación a la realidad, a los designios de la realeza, de las monarquías que nos invadieron. Entonces, toda esta reflexión respecto a la guerra y la violencia nos lleva al hecho fundamental que como tahuantinsuyanos, la restauración de las naciones del Tahuantinsuyo y el tejido multinacional tahuantinsuyano no son posibles si no recuperamos en primer lugar la espiritualidad natural que tenemos como seres humanos, como runas. Y en esa espiritualidad, la enseñanza más importante es el respeto. Y a partir de la comprensión y la práctica del respeto, podemos evolucionar de un modo totalmente diferente a lo que nos está designando, a los designios que nos está imponiendo la bestia satánica colonialista. Es muy difícil comprender las implicancias de esto en este momento que se ha generalizado la bestialización del ser humano, de la que estoy hablando. Porque si el ser humano retorna a sus raíces naturales, espirituales, y desoye los cantos de sirena de la bestia satánica, entonces se va a conducir en base a sus propias necesidades, tanto materiales como sociales, espirituales y de convivencia, que sean en beneficio, cooperación en beneficio de todos. Para eso es que tenemos que entender que es importante, frente a estas guerras de agresión de la bestia que están destruyendo la humanidad, reafirmarnos en nuestro camino independiente, reafirmarnos en que no vamos a ser
clientes de la bestia satánica colonialista, porque el ser clientes de esa bestia eventualmente nos convierte en suicidas. Entonces tenemos que reaprender nuestros usos y costumbres, tanto para la producción de nuestros alimentos como de todos los bienes que sean necesarios para prosperar en armonía y en alegría. Se dice fácil. A ver, dejen de ser clientes, por ejemplo, de la Coca-Cola, un pilar fundamental de la bestia satánica colonialista. Alegremente, todos le damos nuestro dinero, pero no solamente es eso, es prácticamente todo. Todo lo que nos ofrecen los supermercados de las grandes corporaciones transnacionales es lo que nos ofrece la bestia. Lo consumimos, le damos nuestro dinero para que siga cometiendo los crímenes que está cometiendo. Le damos nuestro dinero para que tenga el poder brutal que tiene sobre nosotros y nos aplaste cuando le da la gana. Alegremente, pues, le entregamos nuestro poder, le entregamos nuestra sangre al vampiro. Si nosotros retiramos nuestro apoyo que se expresa en esa manera, como sociedad, como colectividad, como países del ámbito tahuantinsuyo, gran parte del poder que viene exhibiendo esa bestia colonialista, satánica, se derrumbaría. Y al derrumbarse tendría menos poder y fuerza para aplastarnos, para mantenernos o someternos a la esclavitud. Por eso es importantísimo retomar nuestro camino independiente. Significa no depender de lo que nos ofrece la bestia. No depender de su financiamiento, entre comillas. No depender de sus insumos, entre comillas. No depender de sus religiones. No depender de sus discursos políticos. No depender de nada que ellos quieran imponernos. Y volver a construirnos de manera autónoma, autosuficiente y soberana. Eso es lo que podría decir por el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Tupananchica.
Mama Killa, tata inti kanchayka muayku. Sumaq kawsaypaq. Munaymu huta tarpuykunapaq. Salud del poblador. Se ha pretendido sostener que el poblador prehispánico, debido a su deficiente nutrición, fue débil, lo que le impidió poseer las defensas contra las epidemias portadas y transmitidas por los inmigrantes en los siglos XV y XVI. Esta hipótesis carece de fundamento, como lo demostraremos, pues la alimentación fue balanceada, disponiendo de una dieta sin las brechas que se encuentran hoy en todos los países desarrollados entre superalimentados y desnutridos. El hecho de que las culturas peruanas carecieran de defensas a endemias exóticas no puede considerarse como la indicación de una salud enfermiza. Son las poblaciones enfermizas las que desarrollan resistencias contra las endemias propias de su hábitat. En nuestros días, por ejemplo, la población limeña consume agua con colonias de bacterias que no nos enferma. Empero, un robusto extranjero al beberla contrae disentería o tifoidea. La falta de estudios de antropología física nos impide demostrar si la falta fue mayor, pero las obras de infraestructura que construyeron en pocos años solo pudieron ser ejecutadas por un pueblo vigoroso que gozaba de una gran coordinación e inteligencia espacial, destreza, etc. El avanzado conocimiento de la psique no pudo haberse desarrollado sino en pueblos en los que una adecuada composición de nutrientes y un estado orgánico favorable permitiera la formación de una estructura neuronal susceptible de crear conceptos psicológicos que llevaban 4 siglos de adelanto a los poseídos por los facultativos occidentales de entonces. Sabemos que físicamente los indios peruanos eran grandes, fornidos y que todos vivían en observancia de la ley y lúcidos en sus razonamientos. A esto agregaba Huamampoma, abre comillas, grandotes animales y así todos los hombres y mujeres grandotes, gordos y cebosos, cierra comillas. De su resistencia orgánica nos da una visión Cobo cuando refiere, abre comillas, duermen aunque sea en muy fríos páramos, donde los tome la noche, el cielo descubierto y acontece caer sobre ellos un palmo de nieve y dormir entre ella con tanto reposo como si estuvieran en blandas y regaladas camas. Nacen en páramos y punas frigidísimas del primer y segundo grado de la tierra. Se crían y logran mejor que los nacidos en tierras templadas y calientes. Antes vemos que donde están más enteros los indios de este reino y donde más multiplican es en los dichos páramos. Cierra comillas. Uno de los indicadores de una buena nutrición es un esqueleto óseo bien constituido, lo que se manifiesta externamente por el estado de la dentición. De ella decía Cobo, abro comillas, todos tienen muy buena dentadura y tan recia que les dura toda la vida. Raras veces padecen de dolor de muelas, ni corrimiento entre ellas, y es raro el indio viejo a quien falta dentadura, cierra comillas. El que no efectuara una ingesta excesiva en minerales que no pudiera ser catabolizado, se comprueba por la aseveración de Cobo, abre comillas, apenas se halla indio que padece mal de orina ni cría de piedras, cierra comillas. Como es sabido, Bernabé Cobo se adelantó a su época y su precisión y rigor científico se encuentra en sus descripciones, por ejemplo, de la flora, que ella es válida al nivel del arte en la actualidad. Por ello merecen fe sus acotaciones, entre ellas, refiriéndose al collao decía, abre comillas,
Es la parte más sana del Perú y donde viven muchos hombres. En ninguna parte de este reino he visto menos enfermos ni mayor número de indios viejos de más de 100 años que se acordaban del tiempo de los reyes incas y de la entrada de los españoles. Cierra comillas. La salud del poblador peruano comenzó a deteriorarse desde la conquista, tanto por las epidemias como a resultas del sistema de explotación humana. Por ello es que Forney, refiriéndose a la población de Abancay, afirma que en la época de los incas era más sana que alrededor de 1575, en que escribe su descripción, lo que vuelve a repetir cuando describe Curahuasi. A su vez, Monzón, en su descripción de Hatun Rucana, dice, abre comillas, en este presente tiempo viven algo más enfermos, cierra comillas. La razón del buen estado de salud precolombina se debió en gran parte a la política de complementariedad de alimentos impuesta por los incas, en la que un sistema de mitimaes permitía a un enclave consumir los productos obtenidos en regiones distintas. Uníase a esta práctica la ley de la hermandad, la que al establecer un sistema de seguridad obligaba a la ayuda mutua, por lo que no había enfermos ni impedidos que se quedaran sin cosechas. Aún más, los campos de cultivo de los que se encontraban en las expediciones militares o estaban construyendo obras públicas eran cultivados por vecinos. Existían además disposiciones por las que los depósitos del Inca y de los comunales se proporcionara alimentos a los desheredados por la fortuna. Hay numerosas citas que nos refieren que existía aún durante el virreinato tierras que eran cultivadas para el sustento de los pobres. Por ejemplo, los menesterosos de Aija, 3.350 metros sobre el nivel del mar, recibían 40 cargas de maíz que grababan las cosechas de Huamba, 800 metros sobre el nivel del mar, a 40 kilómetros de distancia. Quienes trabajaban en las obras públicas recibían de los depósitos vecinos al lugar de la obra alimentos deshidratados, especialmente de charqui, de los que se efectuaba el reparto cada 4 días. El sentido de justicia garantizaba que todos recibían igual cantidad de alimentos y trabajos. Además, los que trabajaban recibían ropa e implementos adecuados a la ejecución de las tareas a fin de evitar que maltrataran la ropa que portaban. En el curso de un par de decenas de milenios, con experiencias infaustas y gratas, se fue forjando el conocimiento de las propiedades de la flora peruana. Los incas dieron gran impulso al conocimiento que heredaron, de ello atestigua Cabello, cuando refiere que los ojeyupaj, o médicos, prescribían hierbas y dietas, siendo castigados con la pena capital si es que descuidaban al enfermo. Varela nos refiere lo exigente que eran las disposiciones para, abre comillas, el médico o herbolario que ignora las virtudes de las hierbas o que sabiendo las de algunas no procura saber las de todas. Sabe poco o nada, conviene trabajar hasta conocerlas todas, así provechosas como las dañosas, para merecer el nombre que pretende, cierra comillas. El que la medicina fuera llevada a un alto grado de adelanto se comprueba por los testimonios de un docente universitario del siglo XVIII, así como en un juicio por idolatría donde se manifiesta cómo estos herbolarios curaban a quienes habían sido desahuciados por facultativos, criollos o hispanos. Tenemos la impresión, y es una de nuestras hipótesis de trabajo, que más tarde trataremos de comprobar que en la medicina aborigen no existió la dicotomía entre alimentación y medicina que se observa en la medicina tecnócrata occidental. Por ello, en la antigüedad y aún en nuestros días, se ingiere con los alimentos las plantas que están destinadas a evitar estados carenciales que pueden conducir a estados mórbidos, por lo que en previsión se trata de activar el funcionamiento de los órganos y cuando es necesario curar, no atacan a la dolencia que se manifiesta, sino al órgano que es su causante. Otro factor que permitió una mejor salud del poblador
fue que en la época prehispánica los pobladores no vivían en las ciudades, sino diseminados por la campiña, en la que un poblado lo formaban unas cuantas viviendas rodeando a la de un jefe de familia. La población, de acuerdo a las disposiciones de Pachacútec, se acercaba cada 10 días a los catus o mercados celebrados en las cabeceras políticas. Con la conquista se inició la reducción de las poblaciones a centros poblados, con lo que se incrementó el efecto de los contagios. Se deterioraron las condiciones de salud e higiene y la población nativa comenzó a carecer de la complementariedad de alimentos. Antes de ingresar a la clase número 3, conviene precisar que estamos ya claros que en el quechua chanca tenemos claramente las 5 vocales. Y para construir las palabras, obviamente necesitamos de las consonantes. Hay consonantes que son muy particulares, como aquella que la conocemos en el castellano como W o W, que precisamente es lo que nosotros llamamos la U extendida y que es una consonante esencial en nuestro idioma porque nos permite los enlazamientos. Entonces, cada una de las consonantes también están relacionadas con sonidos que no se exteriorizan a cabalidad porque solamente se producen prácticamente al cerrar la boca parcial o totalmente. Son sonidos un tanto guturales y que para poder convertirse en palabras necesariamente deben ir enlazados a la vocal. Esto era algo importante a precisar para poder continuar con la clase número 3 que estamos volviendo a publicar. Todos vamos a continuar con la clase. Para los que vienen por primera vez, les sugiero ver la clase introductoria para que entremos directamente al punto. Nos habíamos quedado en la palabra agua, que significa enlazamiento, tejido. Como hicimos con la palabra haya, que significa espíritu, alma, y yaya, que lo tradujimos como el gran espíritu creador o Dios. Ahora, en relación a la palabra agua, tenemos nuevamente que usar la W para encontrar el origen, en este caso en el mundo interno. Cuando hemos visto la palabra agua, el mundo externo, A, el mundo interno, U, y la W, la U extendida, como el nexo, como el mecanismo que hace posible el enlazamiento, A, U, A. Entonces la W siempre va a tener esa función de facilitar el enlazamiento. En sus orígenes, en la fuente existe U dentro, A, nuevamente U, nuevamente A, U, A, U, A.
En este caso, la fuente, el origen de toda vinculación, de todo tejido, está en la criatura que viene de adentro, del vientre, o sea, del ser humano. Entonces, guagua viene a ser criatura, quiere decir, nosotros le decimos bebé, toda criatura, todo bebé que ha venido a este mundo desde el vientre, decimos guagua, guagua, criatura, bebé. Una palabra extraordinaria, ¿por qué? Porque esa guagua, ese ser que ahora está en el mundo externo, es el que va a hacer posible todas las vinculaciones, es el que va a ejecutar todas las vinculaciones posibles que va a tener que tejer en el transcurso de su vida. Esa guagua. Por eso, esa U extendida, de donde viene y emerge guagua, es una de las voces más importantes, esa W, para siempre. Porque ¿en qué consiste la vida en este mundo? Es en hacer vinculación, hacer agua. La guagua hace agua, hace vinculaciones y lo va a seguir haciendo en el transcurso de toda su vida, vinculaciones, hasta que le toca retornar a la madre tierra y continuar su camino donde le corresponde. Entonces es muy importante entender que agua tiene una fuente en guagua. La U hace posible la guagua, la palabra guagua, que es bebé, criatura, y ese bebé, esa criatura ahora en el mundo externo es quien va a construir las relaciones, todo tipo de relaciones en su vida. Luego vamos a pasar a una siguiente consonante, porque recuerden, hemos visto las vocales y hemos visto además que usamos mucho la U extendida o W, y que también usamos la I extendida o que se conoce como Y. Entonces ahora vamos a pasar al uso de los sonidos que llamamos consonantes para poder seguir construyendo nuestras palabras. El primero que he traído es el sonido M. El sonido M, que quiere decir o que llamamos M. El sonido M o M nos trae colación, está relacionado con el hecho existencial, en movimiento, porque en nuestra cultura no existe materia inerte o sin movimiento, sin vida. Por lo tanto, cuando nos referimos al hecho existencial, estamos hablando de acción, movimiento, siempre. Entonces la M nos va a ayudar a construir nuestras palabras tomando en cuenta ese hecho existencial. ¿De acuerdo? Entonces, la primera palabra que vamos a construir con M, utilizando M, siempre en base todavía a la vocal A, viene a ser A, afuera, M, la percepción existencial, A, nuevamente, ama, A, A. En el mundo externo, la existencia del ser vivo está relacionado con los cuidados.
con la protección. Porque en nuestra cultura lo que ocurre en las relaciones de los vivos son fenómenos de crianza, de cuidados, de protección. Hay crianza en los seres humanos, hay crianza en lo que hacen los animales, hay crianza en lo que hacen las plantas, hay crianza incluso en lo que hace el clima, incluso en lo que hace que el ciclo del agua se mantenga equilibrado. O sea, todo en la vida requiere cuidado. Todo ser vivo requiere cuidado. Todo ser vivo requiere protección. Entonces, la palabra ama nos está diciendo cuidado, protección, impedir que el ser sea dañado de algún modo. Entonces, ama muchas veces lo utilizamos como una actitud de negación. En lugar de pensar que esa actitud de negación, ama, en realidad es actitud de protección. Es decir, dices no, o sea, que no ocurra esto, que no te afecte esto, cuidado con esto. Ese es ama. Por eso ama sí es una manera de oponerse o plantarse por la protección, por el cuidado. Ama. Por eso cuando queremos decir, queremos proteger a nuestra madre tierra, si vamos a usar la expresión, decimos Pachamamanchita, ama chaikusum, ama chaikusum, vamos a proteger. Si queremos decir, queremos cuidar nuestra lengua quechua, runa sinchita, ama chaikusum. Siempre el ama está en relación al cuidado, al comportamiento de defender, de proteger la vida de todos los seres vivos. Porque nosotros sabemos que todas las vidas son importantes y que el meollo del asunto es mantener el equilibrio, el balance, la armonía, para que fluya la alegría en la vida de todos. Y entonces volvemos al mismo mecanismo de encontrar la fuente y volvemos a la percepción existencial, el movimiento, nuevamente, Estamos encontrando aquí la palabra mama. Mama. Viene a ser ya el ser que protege, que vela, que cuida, que cría. Y allá es el ser que toma acción de ama, la cuidadora, la que hace posible la crianza. Es mama. Entonces en castellano se puede traducir como madre, pero en nuestro idioma no le decimos a nuestra madre mama, porque mama es el concepto genérico, porque nosotros a nuestra madre le decimos mamay, con sentimiento, con profundo sentimiento, cariño, porque está implicado el alma, mamay. Así es como llamamos a nuestra madre, mamay. Por eso mama nos puede indicar a nuestra madre, mamay, o también a la gran madre. Por eso decimos Pachamama, Pachamama, la gran madre, naturaleza, madre tierra, madre vida, Pachamama. Entonces mama es la condición maternal porque es la mama la que se encarga
principalmente de los cuidados, de la protección de todo ser vivo. Todo, por eso decimos Pachamama. Todos tenemos en la tierra nuestra gran madre, y la tierra, nuestra gran madre, nos cuida, nos protege, nos cría. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro libre albedrío, somos hijos, digamos, necios, rebeldes, y no obedecemos a nuestra madre, a nuestra mamá. No la obedecemos a nuestra gran madre. Entonces, ¿qué ocurre? De que creamos situaciones que nos van a dañar a nosotros mismos. Violencia, relaciones de vinculación conflictivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas que surgen en nuestra relación con la gran madre, tierra, son derivados de nuestro libre albedrío que viene de la cultura occidental. Es un concepto que nosotros no lo tenemos. Lo que nosotros tenemos, el concepto de Yuyay, que es memoria, responsabilidad. El ejercicio de la libertad no es sino el ejercicio de la responsabilidad. Entonces somos responsables desde el primer momento en que venimos a tener nuestra capacidad de discernimiento. Entonces lo primero que aprendemos es a ser responsables con lo que nuestra madre nos enseña. Porque la mamá siempre te está cuidando, te está protegiendo. No va a hacer algo que te va a dañar. Entonces hemos tenido la palabra ama, cuidado, protección, y la palabra mama, madre, principalmente, ¿no? La protectora, la cuidadora, la criadora, madre, mama. Entonces ya hemos construido a través de esa palabra uno de los conceptos o ideas fundamentales en nuestra existencia. Nuestra capacidad de supervivencia en este mundo no está definida por nuestra capacidad de luchar en contra de la naturaleza, transformar la naturaleza, cambiar la naturaleza, explotar la naturaleza. Es el gravísimo error. Nuestra capacidad de subsistencia está en relación a seguir las enseñanzas de nuestra madre naturaleza, porque ella sí nos ofrece los cuidados, la protección, los mecanismos que hacen posible que fructifiquemos en esta vida, entonces podamos adaptarnos, mantener el equilibrio, mantener la armonía y poder convivir en alegría. Entonces, ese es uno de los conceptos más importantes que tenemos. El concepto de la mamá, madre. Ese va a ser un elemento que vamos a traerlo una y otra vez a colación. La madre es la que siempre, desde el principio de los tiempos, ha sido la cuidadora, de protectora, de hombres y mujeres, sí, protectora de los hijos, protectora de la familia, protectora de la comunidad, cuidadora, porque eso viene desde lo más profundo de nuestra comprensión de la vida. Y como siempre les repito, hay que practicar. Las semanas que vienen, que posiblemente sea 2 o 3 semanas, estas palabras tienen que ser practicadas y los conceptos reflexionados, interiorizados, como siempre, fuera, en el mundo natural,
las relaciones que se pueden percibir en el mundo natural. Eso tenemos que acompañarlo. No vamos a aprender el idioma en el libro, en el cuaderno, en la copia, sino en la comprensión de lo que estamos diciendo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, hasta la próxima.